corta, donde los hidrocarburos dejaron de ser, o el subsuelo dejó de ser de origen nacional y pasó a ser de las provincias que estaban sobre los hidrocarburos, un solo senador nacional votó en contra de la ley corta y en defensa de los intereses de su provincia, ¿no? Que fue el senador Giustiniani. Los demás votaban por un falso federalismo en perjuicio de 32 millones de argentinos y en favor de 8. Y esto fue como volver a la vieja historia de las peleas de Irigoyen. Y vale la pena, para saber qué es lo que nos está pasando, terminar con la parte final, que es la sanción de esta ley de nacionalización y cuál es el futuro que le vemos. Que hagamos la historia de lo que pasó en este país, un país que tiene su historia petrolera para enorgullecerse hasta el año 90 y para avergonzarse del 90 a la fecha, donde aparentemente habría ahora un camino que sería volver a lo de antes. Y los argentinos, cuando empezó el tema del petróleo a fines del siglo pasado en Estados Unidos y Europa, con el tema de los motores a explosión, teníamos una fuerza armada que estaba muy relacionada con la Marina de Inglaterra, nuestra Marina, y que sabía perfectamente qué es lo que estaba pasando en el mundo, qué pasa en el mundo con el petróleo. Y había algunos argentinos que eran conservadores, muy progresistas, y uno de ellos era Jorge Newbery, que es conocido porque era un aviador y porque era uno de los grandes novios de Buenos Aires, y que también era discípulo de Tomás Alva Edison en Estados Unidos, que había sido director de los servicios eléctricos de la capital federal, y que sabía perfectamente, porque se lo había dicho su maestro, que la era del petróleo como bien iluminante se terminaba, porque aparecía la lamparita y aparecía la era del petróleo como un bien de combustible. Y de ahí en adelante esto cambió el mundo. Nosotros somos, como dicen los autores más importantes de estos, hijos de la civilización del petróleo. Y cada día más. El 80% de la energía del mundo viene de los hidrocarburos. Yo voy a usar la palabra petróleo, es sinónimo de gas y es sinónimo de hidrocarburo. 80% de la energía del mundo. Y cuyas reservas están en un 80% en Medio Oriente, y con un gran consumidor es Estados Unidos, que tiene 10-15% de la población mundial, pero consume el 25%. Y que el grupo de los 7, más China, más Rusia, que tiene gas, son los poderosos del mundo. Están los del OPEP, la otra OPEP. Todo lo que nos rodea, las telas, pinturas, medicamentos, 10.000 productos que hacen a nuestra vida habitual, diaria, son hijos de la petroquímica, sí, son hijos del petróleo. Son hijos del petróleo. Y el 60 o 70 o 80%, fuera el autor que elijan, es padre o origina o protege las cosechas. Comemos petróleo, comemos gas, comemos fertilizante. Si no, no habría soja, no habría trigo, habría menos. Entonces, este es el bien que produce guerras y este es el bien que nosotros vamos a hablar. Entonces acá no es lo mismo hablar de cualquier otro, de la hojalata o de la mica, no tiene que ver. Esto es una cosa muy rara, muy fuerte, es una materia prima a poder. Argentina siempre lo entendió así, hasta Menem. La República Argentina tuvo dos políticas petroleras o hidrocarburíferas. La primera, desde el momento que se descubre el petróleo, con José Figueroa Alcorte, un presidente conservador, no muy roquista que digamos, pero roquista al fin, y termina con Raúl Alfonsín. Y la otra empieza con Menem y termina, o tiene la posibilidad de terminar ahora, con Cristina Fernández.
Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando se descubre el petróleo? Si había la Nación tenía en aquel momento un grupo donde estaban Hermite, Huergo, todos egresados de la Facultad de Ingeniería del Agua, que se dedicaban a buscar agua o petróleo en la Patagonia. Y en el año 1907 lo descubren. Y cuando lo descubren, este presidente conservador, en un país que había 14 provincias y todo el resto, la gran parte de la Patagonia, eran territorios nacionales, decreta al tercer día que la zona alrededor del yacimiento, como Rivadavia, era reserva nacional.